Buenas tardes. Muchas gracias por venir a la presentación de este libro de A mí no me parece, que hoy presentamos aquí con todos vosotros y con todas vosotras aquí en Oviedo. Lo primero, la verdad, que transmitiros nuestra alegría, ¿no? Nuestra alegría por poder presentar este libro aquí con todos vosotros, nuestra alegría porque el esfuerzo y el trabajo que ha llevado, pues que hoy se vea recompensado, que está aquí, que lo podamos presentar, que podamos ver que realmente es algo ya concreto, algo que tenemos aquí y que está en papel, y que nos ha llevado, pues bueno, pues un proceso largo, un proceso de trabajo que culmina con la presentación del libro por un lado, pero por otro lado también con el comienzo que esto genera, ¿no? Al fin y al cabo, lo que muchas veces la gente nos pregunta, lo que muchas veces lo intentamos explicar y convencer a la gente ante esas preguntas o esas afirmaciones que la gente hace, que es "a mí no me parece". A mí no me parece es el título del libro porque es una de las afirmaciones y de las cosas que más nos encontramos muchas veces entre profesionales, entre educadores, profesores, incluso también entre padres y madres, cuando planteas el tema de la alta capacidad. Esa explicación de "a mí no me parece que su hijo sea de altas capacidades", quizás es una de las primeras barreras que nos encontramos muchas veces y que nos ha animado a escribir este libro y a poder contar también nuestra experiencia y poder contar un poquitín lo que es, después de muchos años de trabajo en el mundo de alta capacidad, todo aquello que a nosotros nos ha llevado a luchar y sobre todo a un convencimiento, que es la necesidad de dar a conocer realmente a todo el mundo, a todas las personas, qué es esto de la alta capacidad. Aquellos que vivís a diario con un niño, con una niña de altas capacidades, aquellos que lo sois y que sabéis lo que es esto, pues sabéis que no siempre es fácil, que muchas veces la gente tiene una idea muy equivocada de lo que es la alta capacidad y que esto dificulta lo que es el trabajo educativo con los niños y con las niñas. Por eso, de ahí el título de "A mí no me parece" de este libro. Fijaros, nos encontramos una comunidad autónoma donde debería haber estadísticamente hablando, más de 3.000 niños de alta capacidad reconocidos. Actualmente no llegan a 700 en esta comunidad autónoma, reconocidos oficialmente. Algo tiene que estar pasando. Y eso que no estamos en los peores sitios de España. Hay zonas de España donde todavía hay muchísimos menos niños reconocidos oficialmente de altas capacidades. Y sabemos que esto es imposible que esto suceda. Hay muchos niños. Uno de los objetivos, como os decía, del libro precisamente es dar a conocer lo que es alta capacidad, divulgar desde un punto de vista no muy técnico, sino de lo que es el día a día de estos niños y de estas niñas, a la gente, para que vea que no todos los niños y niñas de altas capacidades tienen que ser Einstein, no tienen que ser grandes personas que brillen, que destaquen, porque desde luego hay una cosa muy clara: la alta capacidad no es magia, no es magia que te diga de repente "ala, tú ya aprendes y punto". No, no, no. Esto es otra cosa muy diferente y por eso queremos que la gente lo conozca, que la gente empiece a descubrir que realmente aquí hay una necesidad educativa. Así lo dice nuestra legislación, pero también así lo sabéis los padres y las madres. Realmente los niños y las niñas necesitan una atención diferente en algunas cosas y es lo que queremos que la gente conozca. Que esto no es magia, que aquí no se aprende solo, que hay que trabajar, que hay que esforzarse, por supuesto también, pero que la alta capacidad, si no se entiende lo que muchas veces estamos generando en un sistema escolar por un lado, pero también socialmente, estamos generando fracaso. Estamos generando que los niños y las niñas fracasen escolarmente. Y es una pena que aquellos niños y niñas que tienen una gran capacidad de aprendizaje estén fracasando. Fracasar no es solo suspender, fracasar es que tú no desarrolles tu potencial, que realmente esa capacidad que tú tienes nunca pueda aflorar, que nunca puedas disfrutar, que es lo que te lleva en el fondo a aprender, a tener ganas de aprender y a seguir mejorando. Bien, pues eso es un poquito todo el tema que está detrás de este libro y que yo quería comentar ahora para empezar. Yo creo que es importante dar gracias, a mí sí me gustaría también dar gracias a todas las personas que nos han apoyado en este libro, a Eva, a Pepe, a Marisa Morán, que está con nosotros también hoy, que nos habéis apoyado en estos años, a todas las personas que nos habéis enseñado, porque yo creo que de esto se aprenden los libros, pero se aprende sobre todo también de la experiencia de familias que habéis confiado en nosotros, que habéis puesto a vuestros niños, a vuestras niñas en nuestras manos, a la Asociación de Padres de Alumnos de Altas Capacidades del Principado de Asturias, que tantas facilidades nos ponéis en el día a día y que realmente nos ha permitido vivir con vosotros y aprender juntos, con familias, con padres, con madres preocupados, con niños, con niñas, también a profesionales, a orientadores y orientadores de centros, que estáis aquí algunos hoy. De verdad, daros muchas las gracias por esto, que nos dejáis también hablar con vosotros y aprender y compartir de todo esto, ¿no? Pues de verdad, yo creo que simplemente, ya termino y así le doy paso a Eva y le doy paso a Pepe,
pues que yo creo que yo me siento muy agradecido de verdad a toda la gente que nos apoyáis, a toda la gente que estáis aquí, que a mí es una satisfacción ver aquí tanta gente conocida y no conocida, que para que realmente a mí no me parece vaya desapareciendo un poquitín de esa objeción, que realmente esos acertijos y eso jugar a ser adivinos y pensar esto de los niños de altas capacidades, no hombre, no, déjalo, que es muy pequeño, que esto ya desaparecerá, como si realmente aquí hubiera un virus que tiene que desaparecer. Pues no, esto no desaparece con la edad. Las personas de altas capacidades son un tipo de personas que pueden ser fenomenales, muy felices en la vida. No hay que pensar que tienen que ser personas que sufran ni personas que lo pasen mal, sino que hay que intentar que estos niños y niñas realmente consigan lo que los padres y las madres siempre nos decís que queréis para vuestros hijos, que os da igual que sean de altas capacidades o no, pero que lo que os preocupa es que realmente sean felices. Pero nada, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, me reitero, muchas gracias a todos por venir, gracias a Marisa, a Santa Teresa, a la editorial. Bueno, me presento un poco porque, bueno, a Pepe y a Félix asumo que los conocéis más. Soy Eva y soy la persona que ha escrito este libro y, bueno, me gustaría contaros que, porque lo estaba hablando antes con alguien, que yo llevo escribiendo toda la vida. Mi primer periódico lo edité con 5 años en un cuaderno del colegio, lo dibujaba, lo escribía y se lo entregaba a mis compañeras. Luego, más adelante, en uno de mis trabajos durante 3 años estuve editando el periódico El Trabajo y lo mandaba por mail a todos mis compañeros, he participado en numerosos concursos, no he ganado ninguno. Y bueno, este es mi tercer libro y para mí escribir ha sido siempre mi pasión. Lo que pasa que profesionalmente, entre comillas, me dedico solo a ello desde los últimos 4 años porque primero no había encontrado la confianza en mí misma o más bien no había reducido lo suficiente mi nivel de exigencia conmigo misma como para permitirme enseñar a los demás lo que tenía en los cajones guardado. Cuando Pepe me comentó la idea de escribir este libro, ellos querían lo que decía Félix, ¿no? Plasmar sus ideas sobre la alta capacidad y sobre todo el método de trabajo que desarrollan en Ayalga, que yo considero que es muy exitoso porque de lo que ellos, sobre todo, además de comprender muy bien la casuística, lo que hacen es analizar el problema y buscarle la solución. No es ponerle etiquetas, no es decirte tú eres esto, tú eres aquello, tienes, no, es tenemos este problema, vamos a resolverlo. Y eso a mí me gustaba mucho. Pero cuando empecé a escribirlo no pensé que me iba a afectar tanto personalmente porque ingenuamente, a pesar de estar diagnosticada desde los 11 años, yo siempre pensé que la alta capacidad no había afectado nada a mi vida y que toda mi vida no tenía nada que ver con esto. Y a través de este libro y escribiéndolo, descubrí que lo que soy, en lo bueno y en lo malo, y muchas decisiones erróneas que he tomado o acertadas, han sido precisamente por un montón de cosas que si hubiera conocido a Pepe ahora y yo tuviera 4 años y no lo hubiera conocido como lo conocí con 25, creo que hubiera podido arreglar. Y yo creo que eso es lo principal de lo que se trata este libro, ¿no? Que es lo que decía un poco Félix, lograr que las personas con altas capacidades maximicen su potencial, que brillen, que no queden apagadas por el soy tonto, no soy como los demás, me siento diferente, me siento raro. Luego, otro de mis preocupaciones era que el libro no fuera, como dice Félix, una cosa muy técnica, que fuera infumable o que fuera aburrido, pero también que no fuera una cosa leve o ligera, ¿no? Es un libro que, aparte de la experiencia de ellos de muchos años, pues tiene una base teórica y un fundamento teórico que se ve en la bibliografía, que es muy extensa. Y por otro lado, yo tampoco quería que fuera el diario de una alta capacidad, yo tampoco quería que fuera de estas cosas de hoy qué tragedia, soy una alta capacidad o soy más listo que los demás, qué bien. No se trataba de eso, se trataba de dar herramientas, ¿no? de pues el sistema de trabajo que ellos tienen, que es un poco analizar las cosas y ver qué se puede hacer, pues plasmarlo en el libro. Evidentemente en el libro no están todas las respuestas porque hay muchas veces que en casa nos encontramos, yo también tengo una hija con cosas que dices ¿y esto qué es? Pero sí que yo creo que analiza muy bien los fundamentos neurológicos de lo que es la alta capacidad y de que al ser una diferente manera de estar organizado el cerebro, que con los mismos inputs los outputs son completamente diferentes. Y yo creo que enseña muy bien a entender eso y yo creo que proporciona herramientas para, aún no teniendo todas las respuestas, llegar a quizás entender un poquito más.
Y para no alargarme ahora os quería contar simplemente la historia del número 4. Hace dos semanas una niña de 4 años y medio se bajó del autobús llorando, a todo llorar, porque su profesora le había dicho que no sabía escribir el número 4. La madre de esta niña, ya acostumbrada a esto, porque durante una temporada su profesora se quejaba porque escribía su nombre al revés, en lugar de escribirlo en aquella dirección lo escribía en esta, invertido como si fuera Leonardo da Vinci, y otras veces lo escribía hacia arriba y otras veces en diagonal. Pues como de aquella ya descubrimos que el problema era que se aburría y que consideraba que no tenía sentido escribir su nombre muchas veces porque ella ya sabía escribir su nombre a pesar de tener 4 años, pues ya intuimos que el problema con el 4 podía ir por ahí. Entonces la madre de la niña la hizo escribir el número 4. Cuando escribió el 4 lo escribió y cuando llegó al palito final, en lugar de hacerlo hacia abajo, lo hizo hacia arriba. Entonces, aunque el 4 era perfectamente legible y era un número 4, su profesora, porque debe haber una norma homologada que dice que el 4 hay que escribirlo con el palo hacia abajo, le había dicho que lo había escrito mal. Y por lo que os quería contar esta historia es porque yo creo que eso es algo muy importante que destaca el libro y que era un objetivo para mí muy importante, que era entender que las personas con altas capacidades muchas veces se centran únicamente en lo negativo. Son personas con una visión de túnel y personas que son muy, muy exigentes. Probablemente en el día de aquella niña hubo cosas maravillosas. Jugó al fútbol, lo pasó bien, se rió. Pero ella bajó llorando del autobús porque su profesora le había dicho que el 4 estaba mal escrito. Una niña que habla 2 idiomas, que ya escribe antes que sus compañeros, que incluso sabe prácticamente leer, que conoce todas las letras, pero el 4 no era perfecto. Y desde el punto de vista de la profesora, también yo creo que en muchas ocasiones sería agradable que a estos niños se les elogiara más por los logros que tienen cuando los consiguen y que no se les midiera con este baremo de ay, pues como es más inteligente, pues no le voy a decir nada porque ya sabe que es más inteligente. Porque esto es como cuando hay 2 niñas y una guapa y una fea, y a la fea siempre le están diciendo que es muy guapa porque pobrecita la guapa ya sabe que es guapa. Entonces cuando llegan a los 15 años, la guapa tiene complejo de fea y la fea tiene una autoestima por las nubes. Porque el problema es que nosotros muchas veces somos lo que los demás nos dicen que somos y tenemos el concepto de nosotros mismos muy basado en la crítica de los demás, ¿no? Y estas 3 cosas yo creo que quedan muy reflejadas en el libro y que son muy importantes. Y ya no me alargo más. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y bueno, a mí me alegra bastante que me hayáis dejado espacio para dar las gracias. También vosotros disteis las gracias a todo el mundo mundial y parte del extranjero, pero a mí siempre me gusta dar las gracias especialmente a aquellas personas que a lo largo de la vida te van poniendo palos en las ruedas. Esto es tremendamente importante porque claro, vosotros imaginaros que hubiera sido de vuestras vidas si no os hubieran puesto palos en las ruedas. Vosotros hubierais llegado donde estáis, o estaríais haciendo lo que estáis haciendo, si misteriosamente en el camino de la vida no os hubierais encontrado gente que, mete un palín por aquí y entonces el carromato gira para la derecha, mete un palín por el otro lado y el carromato gira para la izquierda, mete palinos en los 2 lados y el carromato se para. Bueno, pues yo creo que también me gustaría también incluir a toda esta gente, y esto es muy importante, en este darles las gracias. ¿Por qué? Porque como decía Eva, nos encontramos con una casuística de personalidad pues a veces un poco compleja, ¿no? Que es tal vez lo que más nos preocupa, ¿no? Cuando nos decidimos a escribir este libro, cuando empezamos con todo este libro, veréis, empezamos simplemente basados en el sufrimiento de la gente, ¿no? Nosotros fuimos recibiendo a gente, fuimos viendo a gente desde hace muchos años. Yo siempre recuerdo que mi contacto con la alta capacidad empezó más o menos allí por el año 1997, 1996. Yo acababa de empezar a trabajar, hacía una extraescolar en el Colegio Asturias en Gijón y tenía un grupo de niños muy simpáticos en aquella extraescolar que llamábamos técnicas de estudio. Y había una mamá de un chico rubio, que hoy ya debe de ser abuela más o menos, que un día vino y me dijo, es que mi hijo es
un superdotado. Y dije, madre mía, un superdotado. Vale, y a partir de aquel momento, ¿no? Poco a poco, fui indagando, empecé a trabajar con un montón de personas de la Asociación de Padres de Altas Capacidades. María Jesús está aquí. Darle siempre las gracias por esa labor suya como presidenta durante un tiempo. Jorge también, ¿no? Un montón de gente preocupada, pero que en muchas ocasiones tenían un sufrimiento, ¿no? Tenían un sufrimiento, ¿por qué? Porque llegamos a la conclusión que cuando estamos hablando de alta capacidad estamos hablando de personas insatisfechas y estamos hablando de personas inconformistas, ¿no? En un momento determinado, cuando hablamos de insatisfacción y de inconformismo, parece que a todos se nos va la idea, ¿no? Como de algo negativo, ¿no? Cuando hablamos de terquedad, parece que a todos se nos va la idea como de algo negativo, ¿no? Pero yo os planteo el siguiente ejemplo. ¿Os imagináis a Colón? Colón hace un montón de años llega a un sitio y le dice, oiga, ¿me financia usted una expedición para ir a las Indias por aquí? Y entonces el señor le dice, no, si ya vamos por aquí, usted vaya por aquí, déjese de ir por aquí. ¿Y qué fue lo que hizo Colón? Fue a otro señor y le volvió a plantear lo mismo, y fue a otro y le volvió a plantear lo mismo, y fue a otro y le volvió a plantear lo mismo, hasta que de repente llegó aquí a ver a los Reyes Católicos y, oye, bueno, pues le financiaron, mira qué bien. ¿Os imagináis que hubiera sido de Edison si no hubiera perseverado en los 2000 errores o 2000 fracasos que tuvo antes de llegar a descubrir la bombilla? Edison también era un terco, ¿no? Vaya, bueno, no importa, nos cae, ¿qué vamos a hacer? Edison también era un terco, indudablemente, ¿no? El que muchas veces las personas de alta capacidad, ¿no? Por esa insatisfacción, por ese inconformismo, en una sociedad que está dominada por la media, porque no podemos olvidarnos que es una sociedad dominada por la media, sean machacados para llegar a esa media, ¿no? Si a ti te gusta hacer castillos de arena en la playa con 60 años, ¿por qué no puedes hacer castillos de arena en la playa con 60 años? Bien, si a ti te gusta trabajar, ¿por qué no puedes trabajar más tiempo, no? Si tu cabeza siempre está en funcionamiento, ¿tú qué culpa tienes? ¿Te mandas a tu padre y a tu madre y les pones una querella por haberte fabricado mal y que te indemnicen? Bueno, pues no funciona así. De momento el sistema, yo creo que llegaremos, ¿no? Es decir, esas características de personalidad, ¿por qué se nos pierden tanto las personas de alta capacidad, no? Lo hablaba un día con un buen amigo, con Antonio, y él me decía, igual se tienen que perder. Pero yo me resisto, igual se tienen que perder, porque yo entiendo que esto ya es una cuestión de alarma social, ¿no? Es decir, nos dedicamos un montón de recursos a tirar de una determinada parte. ¿Y qué pasa con aquellas personas que son brillantes? ¿Qué pasa con aquellas personas que teniendo un medio adecuado, que teniendo unos individuos adecuados, que siendo cuidada su autoestima, que siendo cuidada su motivación, que siendo cuidado su crecimiento y proponiéndoles experiencias importantes, ¿qué pasa con esas personas que se pierden? Veréis, y algo que aprendimos también, ¿no? Que muchas veces cuando nos presentábamos a algunos proyectos, ¿no? Nos decían, bueno, es que las personas de alta capacidad son todas ricas, son todas altas, de ojos azules, rubias y guapísimas, no necesitan absolutamente nada. Algo así nos contestaron en cierta ocasión, siendo muy realistas en la FECIT, ¿no? Nosotros no os vamos a financiar nada para trabajar con las personas de alta capacidad, porque las personas de alta capacidad son perfectas. Vale, tienen a su padre y a su madre que pueden ir con todo, ¿no? Nosotros sí nos preocupaba esto, ¿no? Romper un mito, y con el libro intentamos romper un mito, que la alta capacidad tiene que ver única y exclusivamente con el aprendizaje escolar. Que la alta capacidad tiene que ver de alguna manera con encontrarse aburrido en la clase, no. La alta capacidad tiene que ver con el propio desarrollo de la persona, ¿no? Porque Amancio Ortega sigue poniendo cosas. ¿Y por qué Inditex sigue creciendo? Porque Amancio Ortega necesita más de 40.000 millones. Ya no tiene números en la calculadora para contar su fortuna, ¿no? Pero probablemente se levante por la mañana y si no se pone a hacer algo, ¿no? Si no se pone a hacer algo, automáticamente su vida carezca de sentido. Y a muchos de los que estáis aquí os ocurre esto. Si tú no haces algo,
tu vida carece de sentido, ¿no? Era incomprensible, ¿no? Para mí me resultó durante una época de mi vida, hace muchos años, pensar que Cristina Onassis se había suicidado. Y yo me fui a la cama pensando, mi madre era peluquera y mi madre compraba todas las semanas el Hola, Lecturas, era el Semana, aquello era impresionante. Y veía todas aquellas fotos del funeral de Cristina Onassis y yo decía, pero esta mujer que tiene un yate enorme y tiene una isla para ella sola en el Mediterráneo, pero ¿cómo se pudo suicidar? Recordáis a Cristina Onassis, ¿verdad? Recordáis el suicidio de Cristina Onassis, ¿no? El impacto del suicidio de Cristina Onassis, ¿no? Pero ahí es un poco donde nosotros queremos aterrizar. ¿Podemos dar respuesta desde una sociedad que se puede considerar languideciente, como puede ser la sociedad asturiana? ¿Podemos dar respuesta desde un sistema escolar a trompicones, como puede ser el sistema escolar nuestro en ocasiones? ¿Podemos dar respuesta a una serie de personas las cuales pueden revertir con su contribución a una mejora de la sociedad? ¿O porque no tengan un CI de 130 y tengan un CI de 125, o porque el razonamiento verbal sea más alto que el numérico, o porque la capacidad de visualización esté en no sé dónde, o porque no me pinte churrinos a la hora de hacer un dibujo, entonces no lo vamos a atender? Esto fue es un poco lo que sí os querría transmitir como final y como resumen del libro, ¿no? Al final y al cabo son casi 20 años, ¿no? Casi 20 años de estar con muchas personas como vosotros, de estar con muchas familias como vosotros, de muchísimas horas de teléfono, de muchísimas horas de despacho, de escuchar y escuchar y escuchar. Como decía Eva, Eva dice que damos respuesta, yo diría intentamos dar respuesta, porque intentamos dar respuesta, pero al final lo que plasmamos es lo que vosotros, y mucha otra gente que ahora no está aquí, muchísima gente que ahora no está aquí, incluso que hemos perdido ya de vista desde hace muchos años, nos ha ido enseñando, ¿no? Lo que no queremos es que eso se pierda. Lo que sí nos gustaría sería contribuir por nuestra parte en aportar a la sociedad un conocimiento y tener la tenue esperanza, caramba, de que alguien nos haga caso alguna vez. Vamos a ver si somos capaces de conseguirlo. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos. No, y si hay una ilusión, y si hay un sueño, si me permitís por añadir una cosina más, y dentro de este mundo en el que vivimos tan simpático y tan curioso, a nosotros siempre nos ha chocado mucho las diferencias de posibilidades que hay. No tenemos nada contra el fútbol, pero dejadme que utilice un ejemplo del fútbol. Si tú tienes un niño, sobre todo un niño más que una niña, ¿no? Yo creo que esto es diferente, también los niños y las niñas, que con 6 años destacan el fútbol. Curiosamente, ese niño con 6 años probablemente empieza a jugar al fútbol, probablemente va a encontrar todo el refrendo social de todos los compañeros de clase, porque todo el mundo quiere jugar con él al fútbol, con lo cual ese niño se va a ver mucho más motivado para jugar al fútbol, porque todo el mundo le dice que es bueno. Con un poquito de suerte, a lo mejor con 7 o con 8 años ya le pilla un ojeador, y a lo mejor te lo llevan a una de las grandes escuelas de fútbol. ¿Por qué no te lo puede fichar el Real Oviedo? ¿Por qué no? Y con lo cual este niño otra vez vuelve a encontrar más motivación para jugar al fútbol. Quién sabe si a lo mejor, ya que es muy bueno, con 9 años o con 10 años viene una marca deportiva y ya le empieza a financiar y le empieza a patrocinar y le compra las botas de fútbol. Y entonces el niño empieza a hacer publicidad y empieza incluso a ganar un poquitín. A lo mejor no de dinero, pero sí en material. Y si el niño sigue creciendo, a lo mejor otro ojeador con 11 o con 12 te lo lleva todavía a una escuela de fútbol muchísimo mayor. Claro, este niño, ¿cómo no va a jugar bien al fútbol? Si aparte de ser bueno, tienes todo a favor. Y claro, y nos parece que todo esto está genial y fenomenal. Pero la pregunta es, y nosotros no lo hacemos, ¿y por qué con estos niños que con 4 y con 5 y 6 años ya destacan en muchísimas otras cosas, no tienen nada de esto? ¿Por qué niños que brillan y destacan desde chiquititos, que lo estamos viendo y los vemos, no encuentran este mismo apoyo que encuentran, y ojalá lo tengan todos los deportistas, que también muchos de ellos son de altas capacidades, por supuesto que sí, y destacan en toda esa inteligencia motriz, en toda esa parte, pero ¿por qué otros niños que destacan en otras cosas lo que encuentran es al revés?
que en vez de apoyarles, en vez de darles facilidades, en vez de poder decir, jova, que este niño vaya al colegio a ser feliz y a disfrutar aprendiendo, lo que encuentra es pues todo lo contrario. Y muchas veces no solo nos anima, no solo nos motiva, sino que al revés, somos especialistas en desmotivar a veces en los centros escolares. Porque si tienes 5 años y lees, es raro que no te encuentres con alguien que te diga que no leas. Y claro, esto es durísimo. ¿Cómo un niño de 5 años va a decir o va a entender que no puede leer porque los demás no leen? Y claro, y eso es un poquito una cosa que todavía no entendemos, ya que decía Pepe, ojalá nos alguien haga caso, ojalá algún día podamos encontrar también que a estos niños les motiva muchísimo. Y fijaros, una de las cosas que yo creo que del libro la gente nos pregunta y a la gente a veces le choca, ¿qué es esto de que un niño de altas capacidades pueda tener dificultades de aprendizaje? Pues sí, los niños de altas capacidades pueden tener una dislexia y pueden tener un trastorno escritor y muchas otras cosas, ojo, no todos, pero algunos. Y claro, la gente enseguida te dice, pues tururú, si tú no lees bien, no eres de altas capacidades. O si al sumar 3 más 3 pones 9, imposible, ya no eres de altas capacidades. Y claro, y esto son esas cosas que dices tú, jova, es un poquito desesperante. Y ojalá algún día no solo alguien nos haga caso, sino que la gente lo vaya entendiendo. Y de hecho, cuando tienes un chaval en primero de bachillerato que te hace 3 más 3 y te pone 9 dentro de un problema de álgebra complicadísimo, todo bien planteado, es muy duro recibir que todo está mal y que el ejercicio está entero mal. Y claro, a este chaval, la verdad, Prubín, a mí dame pena, porque el crío es brillante, el chaval es brillante, lo hizo todo bien, te hace un planteamiento complicadísimo, pero como puso que 3 más 3 es igual a 9, le machacamos y lo hundimos con toda la brillantez. Pues no, estas cosas de los despistes, y algunos lo sabéis porque lo vivís en el día a día, de estas cosas que te desesperan, te dan ganas de tirarte de los pelos. Jova, este crío mío y este hijo mío, 3 más 3, 9. Y claro, rumba, ese color rojo que utilizamos los profesores muchas veces, que es tan agresivo, ¿no? Y dices tú, toma, aquí que te quede bien claro. Y encima, si tienes la suerte de que no te encuentres a una profe o a un profe, que al salir al patio te diga, va, yo no lo veo tan listo, si mira lo que me hizo, 3 más 3, 9. Es un poquito desmoralizador. Y daros también ánimos, de verdad, y transmitiros ánimos a los que peláis en el día al día en el mundo de la educación, orientadores, profesores, profesoras, maestros, y a padres y madres, y si voy a acordarme de abuelos y abuelas, porque el otro día hablando con una abuela nos lo decía, que no os acordéis de las abuelas, que muchas veces pasamos muchas horas con los niños y con las niñas, y es verdad, y también nos piden ayuda, que sepáis que es muy simpático, pero os vamos muy bien porque las abuelas a veces entienden a los niños, que es una maravilla. Y francamente son las que tiran de estos críos muchas veces con todas esas horas que pasan las abuelas y los abuelos, ¿no? Pues yo creo también daros ánimos, que yo creo que merece la pena seguir muchos más años, y que yo sí creo que antes o después, igual que esto ha ido cambiando en los últimos 4 o 5 años, vemos que hay un gran cambio en la sensibilidad de las personas. Yo creo que también en las autoridades educativas y en los profesionales, pues hombre, yo creo que de aquí a unos poquitinos años vamos a estar todavía pues muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Bueno. Si tenéis alguna pregunta, algo que aportarnos, vale, más que nosotros hablamos, pero recogemos todo, Esto es lo que hemos hecho durante un montón de años, de alguna forma, recogiendo las aportaciones de las familias. Entonces, si vosotros tenéis alguna pregunta, chicos y chicas. No hay ninguna pregunta. Entonces significa que más o menos quedó todo claro, que os podemos preguntar la lección. Sí, y que lo vais a saber, sí. Una pregunta. Hoy la prensa en Nueva España te llama López. Sí, me llamo López, sí. Sí. Ya reclamé, sí. Dices que aproximadamente el 75% de los niños de altas capacidades tienen dificultades de aprendizaje. Sí. ¿Tan alto es es tan alto. A ver, es tan alto también por la distribución que hay de los niños, ¿vale? Es tan alto por la distribución que hay de los niños. Mira, nos encontramos niños de altas capacidades en todos los estratos sociales. No es una cuestión, si quieres, de clase social, ¿no? Ni siquiera de competencia económica, ¿no? Yo te diría, el tema es que si es verdad que provenientes de una familia con un nivel cultural más alto,
hay menos fracaso escolar. ¿Por qué? Porque la familia de alguna manera, bueno, o tiene identificada la casuística, o en su casa hay alguien. Cuando yo le tuve que explicar a un padre que era pescadero, el que su hijo era un niño de alta capacidad, ¿no? Fue un poco irrisorio, ¿no? El tema. Yo decía, mira, esto es una... Él no daba crédito a este señor, ¿no? Era un chico joven que tenía una pescadería en un barrio de aquí de Oviedo, ¿no? Y entonces él me decía, yo le dije, mira, esto es una característica cognitiva, es una característica, genética heredada, ¿no? Y él me decía, buf, que va, mi mujer me ayuda en la pescadería y yo soy pescadero. Ya, tú imagínate, ¿no? Yo soy pescadero, como yo soy pescadero, yo ya no puedo tener alta capacidad. Y dije, bueno, chico, ¿yo qué quieres que te diga? No, bueno, vaya, habrá coincidido. Y no sé por qué, dije, mira, ¿y tú eres pescadero en dónde? Y me dijo, hombre, tengo una pescadería. Dije, bueno, eso ya es diferente. Y dije, ¿y siempre la tuviste? Y dicen, no, mira, yo trabajaba en Mercadona. Y trabajaba de pescadero en Mercadona y estaba muy contento y me pagaban muy bien. Hoy una jornada lectiva, de una jornada de trabajo estupenda y tal, ya estoy yo con lo lectivo. Bien. Y dijo, y de repente, bueno, pues yo me di cuenta que aquí en Oviedo estaban edificando una serie de barrios nuevos. Vale, y dijo, entonces comprando el primer piso en vez del tercero, te regalaban el bajo. Entonces dijo, compro el primero y pongo una pescadería. Y dice, y ahora estoy a punto de abrir la segunda. Vale, ahí no hay inteligencia. Ahí hay una inteligencia, vamos. ¿Y tus compañeros dónde están? Dice, siguen en Mercadona. ¿Y a ti cómo te va en la vida? Dice el hombre, pues a mí me va mucho mejor, soy dueño de mi propio negocio y ahora estoy a punto de poner el segundo. Y digo, ¿y por qué entonces la inteligencia tiene que ser única y exclusivamente la parte de los contenidos del centro escolar? ¿Me entiendes? Entonces, sí es verdad que muchas veces resulta un poco dantesco, porque cuanto más abajo, digamos, en una clase económica, si quieres llamarla, ¿vale? Cuanto más sea una escuela de una zona marginal, me atrevería a decirte, menos diagnóstico hay. Y cuanto menos diagnóstico hay, aquel niño, ¿vale?, que no tiene una condición familiar para que lo lleve para adelante, para que lo saque para adelante, pero es el que se busca la vida en el barrio, entre todas las miserias del barrio, para poder salir adelante, probablemente sea una alta capacidad, pero esa alta capacidad se trunca y se va por donde no debería de irse, ¿no? Y ahí sí que observamos que el fracaso escolar es, vamos, yo no te diría del 75, te diría del 99%. Es atroz ahí el fracaso, la cantidad de fracaso escolar que te encuentras. ¿Nadie tiene ninguna pregunta más, chicos? Bueno, pues daros las gracias, ¿vale?, por parte de las personas que colaboramos en este proyecto y nada, desearos toda la suerte del mundo, ¿vale?